Jesús, Dios les bendiga. Un saludo para todos en esta tarde, a los hermanos que están en la transmisión también escuchándonos, a los amigos. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a mirar esta tarde la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios, la palabra que Dios nos da a nosotros, es advertencia, es corrección, es amonestación, es exhortación, es lo que Dios hace. Dios le advierte al hombre, nunca ha mandado juicio sobre la tierra sin advertirle primero a los seres humanos y llamarlos a un arrepentimiento. Así que hay unas palabras que quiero leer, palabras de Jesús, en el capítulo 24 de Lucas, el verso 46 y 47. Estos versículos nos hablan de algo que Jesús le dijo a sus discípulos después de resucitado. Y dice así la palabra de Dios. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oremos, Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de compartir su palabra. Usa esta palabra, Señor Jesús, para edificar la fe en los corazones de los oyentes. Te pedimos que su Espíritu Santo nos ilumine para explicar su palabra e ilumine, Señor Jesús, a los que escuchan para que puedan recibir esta revelación de la necesidad de que sus pecados sean perdonados. Predicamos tu palabra, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema que vamos a tener esta tarde es sobre el perdón de pecados. Ya que la palabra del Señor nos relata esto, que Jesús mismo ordenó esto. Esto no fue ordenado por ningún apóstol, sino por el mismo Señor. Después de resucitado le dio esta comisión a los discípulos y había bases suficientes para hacerlo. Había razón porque ya se había ofrecido el Cordero. Cristo había sido ofrecido y él había resucitado. Y ahora ya él autorizaba a sus discípulos a que fueran y predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Quiero que prestemos mucha atención a la necesidad que la persona tiene. Esta es la necesidad del ser humano, la necesidad de arrepentirse para que sus pecados puedan ser perdonados en el nombre de Jesús, porque se debe predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. La persona necesita arrepentirse. Por eso necesita oír la palabra de Dios. Porque sin oír la palabra de Dios, no va a sentir esa necesidad de arrepentirse. La palabra de Dios, el evangelio que es poder de Dios, es el que produce en la persona el querer, produce ese querer, ese hacer, produce esa contrición en la persona.
Por eso una de las cosas a las que más se opone el enemigo de la salvación de la gente es a que escuche la palabra. Entonces, por eso muchas personas han muerto, han pasado a la eternidad, aunque tuvieron la oportunidad de oír, se negaron, no fueron, pusieron disculpas, dijeron no puedo ir, hoy no puedo, tal. Yo les cuento un testimonio de un joven que trabajaba conmigo, yo tenía por ahí unos 20 años, y había un joven de nombre Alberto, me recuerdo, y veníamos en un taxi y ese día un lunes en la tarde, terminábamos el trabajo, éramos vendedores. Y de pronto viniendo en el taxi, Dios me puso a mí que le hablara al joven, que le hablara del Evangelio, que le hablara. Y yo le hablé del Evangelio. No sé, y nos quedamos ahí después que nos bajamos del taxi hablando un poquito. Y yo le dije a él, Alberto, Jesucristo es tu Salvador. Bueno, y yo me fui para la casa y cuando el martes en la mañana me dieron la noticia que el lunes por la noche asaltaron el lugar donde él era vigilante y le dieron muerte. El muchacho murió. Yo lo extrañé mucho porque era un buen compañero, pero quedé tranquilo. Yo le anuncié el Evangelio. Dios me puso el sentir y yo lo hice. Y la vida del hombre es así, la vida del ser humano es así. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan el corazón. Entonces, la persona tiene la necesidad de oír, es una necesidad. No es una curiosidad, como algunas personas son curiosos por saber qué dice la Biblia, que esto, quién es el anticristo, quién es esto, tal. Hay gente con curiosidades, pero no pasan de ahí, de ser curiosos. Pero el propósito de Dios es ese, y por eso mandó. Jesús conoce a la gente y por eso mandó a sus discípulos, vaya y prediquen, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Hay que tener en cuenta que el arrepentimiento a veces es la noticia que no le gusta a la gente. El Evangelio tiene una buena noticia y una mala noticia. Y a la persona hay primero que darle la mala noticia para ver si escucha la buena. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que estamos sin Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:27 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa es la mala noticia. La mala noticia es que la persona sin Cristo está perdido. Pero la buena noticia es que así como la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ese es el mandato del Señor, ir y predicar el arrepentimiento. Mucha gente, son muchos los que han oído esto, pero les ha parecido, se quedaron, escucharon la mala noticia y enseguida dijeron, no, hay que arrepentirse. No, porque el arrepentimiento involucra esa renuncia al pecado, renuncia a lo malo. Y el arrepentimiento es la única forma que Dios ha previsto para que la persona reciba el perdón de pecados. O sea, sin arrepentimiento no hay manera. Entonces, muchas personas gustan del Evangelio,
les parece bonito, además porque creen que hay bendición en Dios y de pronto sanidades y cosas que Dios nos confiere por su gracia y su misericordia. Pero no toman la decisión de arrepentirse. El arrepentimiento es el requisito indispensable. Sin arrepentimiento, si una persona se bautiza sin arrepentimiento, no vale para nada el bautismo. La Biblia dice: arrepentíos y bautícese cada uno. Entonces, es muy interesante tener presente el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es negar, es reconocer que yo no me puedo salvar por mi propia cuenta. Eso es negarme a mí mismo, es reconocer que yo no soy capaz, que yo no puedo dar nada a cambio. Necesito el perdón porque no puedo dar nada a cambio de mis pecados. No podemos dar nada, es que no hay nada que se pueda dar, que usted tuviera dinero, riquezas, cosas que usted pudiera decir, las doy a cambio de esto. No, Dios no recibe eso. Dios no recibe nada sino el arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Entonces, por eso Jesús mandó predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, porque es la única forma. En el mundo hay millones de personas en diferentes religiones y sectas buscando de alguna manera tratar de agradar a sus divinidades, sus dioses, que algunos no son el Dios verdadero, sino dioses o ídolos creados. Otros saben que hay un Dios verdadero, pero tratan de agradarlo con su conducta, con sus esfuerzos, pero aquí no es eso. Aquí es reconocer que lo que Dios ha dicho es lo que vale. Y Jesús dijo: vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. La persona debe arrepentirse, y debe arrepentirse porque es pecador y porque no hay otra forma. El arrepentimiento es lo que lo capacita para ser perdonado. Gracias a Dios que Dios milagrosamente hace una obra en el corazón nuestro y toca nuestro corazón y nos sensibiliza y quebranta nuestro corazón para que nosotros nos arrepintamos. Esa es la gracia de Dios obrando en la persona. Entonces, el recibir el perdón de los pecados, ese perdón que la persona debe recibir. Bueno, vamos a mirar un poquito lo del pecado. Yo no tengo afán, yo puedo predicar aquí unas 2 horas, así que no se afanen. Bueno, hablemos un poquito del origen del pecado, para que usted conozca, mi estimado amigo, si hay amigos con nosotros esta tarde oyendo la palabra de Dios, usted conozca por qué el hombre se hizo pecador, por qué el hombre que Dios hizo, lo hizo perfecto, lo hizo recto. Se volvió un hombre pecador. Dios primero le dio una advertencia al hombre, le dio un mandamiento de que no hiciera una cosa, porque si hacía eso era malo. Y eso el hombre lo prestó atención y lo hizo. Y eso se llamó transgresión. Eso se llamó transgresión. El primer pecado tuvo el nombre de transgresión, la transgresión de Adán. Eso lo dice Gálatas 3:19. Entonces, esa transgresión trajo las consecuencias que ya la humanidad está viviendo: la enfermedad, la muerte. En el mundo hay hospitales, cementerios. Todo esto es el testimonio de la consecuencia del pecado.
Entonces, ya el hombre en esa situación, Dios fue tratando con el hombre para hacerlo consciente del pecado y le dio 10 mandamientos, ya no uno, sino ahora 10. Se los dio en el monte Sinaí. Esos 10 mandamientos ya entonces lo que revelaron era que el hombre no solamente tenía un pecado, sino que tenía muchísimos pecados. Y ahora los transgredía todos 10. Estos 10 mandamientos ya algunos estaban relacionados con la adoración a Dios y los otros con amar al prójimo. Entonces dice Gálatas 3:19 que la ley, esa ley dada en el Sinaí, fue añadida a causa de la transgresión, porque el hombre ya era un transgresor, pero tenía muchos pecados, pero solamente un pecado figuraba y era la transgresión. Pero ahora, debido a eso, la Biblia dice que abundó el pecado sobre la tierra. Y a eso se agrega otra cosa. Se agrega de que los seres humanos fueron hallados débiles para guardar la ley, todos los mandamientos del Señor. Y debido a eso, todos constituidos pecadores. Entonces, por eso ya hay escrituras como lo que hay en el Salmo 14, verso 1, que dice que Jehová miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no había ni uno. Todos con las mismas consecuencias, destituidos de la gloria de Dios, desconectados de Dios. Entonces, debido a esta situación es que Dios se manifestó en carne, es que vino Jesús. Entonces, cuando usted ya lee Romanos 8:3, dice que el hombre por la debilidad de la carne no pudo guardar la ley. Entonces, el Señor condenó al pecado, lo condenó en la carne, lo condenó en su cuerpo, lo condenó en la cruz por medio de su muerte. Entonces, ¿qué quiere decir que lo condenó? Le quitó el poder que tenía de matar al pecador y lo hizo perdonable. Lo hizo perdonable. Ahora, la muerte de Cristo es sustitutoria, y porque Cristo murió allá, el pecado tiene perdón. Entonces, por eso, pero lo tiene en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Por eso mandó que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, porque ahora ya hay perdón y se puede perdonar. Hablemos ahora de pecado y condenación. Ahora ya hay salvación porque Cristo murió y hay una salvación provista para la humanidad, para que todo aquel, como dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el único pecado que no tiene perdón? Entonces, de allí en adelante, ahora ya el hombre no es inculpado por lo que hace, sino por lo que no hace. Entonces, de allí en adelante, San Juan 3:19 dice, ahora ya dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, fíjese usted, todo atrás no había remedio para el pecado. Cristo se manifiesta, muere en la cruz, resucita y entonces ahora hay perdón de pecados. Hay perdón. Para los pecados hay perdón, pero ahora se convierte en pecado en no recibir esa gracia. Entonces ahora ya los pecados por cometer cosas malas tienen perdón, pero el rechazar la gracia de Dios o no hacer lo bueno es pecado. Entonces, por eso Santiago 4:17 dice,
al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, a lo largo y ancho del mundo se predica que Cristo murió, resucitó para perdón de nuestros pecados y para salvarnos, para tener esa esperanza de vida eterna. Entonces, ya alguna persona, ya las personas no deben hacer cuentas tanto con sus malas obras, porque si vienen a Cristo, esas obras son perdonadas. Todo lo malo que hayan hecho es perdonado. Pero si no vienen a Cristo, oyen el Evangelio, no lo reciben, ahora son juzgados por no recibir el Evangelio. Entonces, eso es lo que la gente tiene que saber, que aquí no hay salida, hay que entregar la vida a Cristo y hay que recibirlo a Él como nuestro Salvador. Todo pecado cometido por la humanidad que no conozca las cosas de Dios, es perdonable. Pero si se rechaza a Cristo, no hay salvación para la persona, por cuanto Cristo es el único Salvador. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo se va a salvar la gente si no hay bajo el cielo dado a los hombres otro nombre en el cual podamos ser salvos? No hay salvación. Entonces, a muchas personas las han entretenido con santos, con esto, con personas, con ofertas de otra clase, pero fuera de Cristo no hay salvación. Entonces, queda eso claro, que la persona no debe dejarse ganar de Satanás, porque Satanás le puede decir, tú eres muy pecador, tú no tienes perdón. Sí tiene perdón. Si viene a Cristo, tiene perdón. Tiene perdón. Si no viene a Cristo, ahí sí ya rechaza la salvación y ya entonces el apóstol está enseñando, esta es la condenación. El apóstol Juan enseñó qué es la condenación y qué es la vida eterna. Juan 17:3 enseña qué es la vida eterna y Juan 3:19 enseña qué es la condenación. Entonces, tener presente eso, él en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero ya en 3:19 dice, esta es la condenación, porque no recibe la salvación. Entonces, si una persona oye el Evangelio y voluntariamente no lo recibe, ya es culpable delante de Dios por no haber recibido esta salvación y prácticamente la Biblia dice ahí, esta es la condenación, dice que el que no cree ya es condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues esto es el Evangelio y lo predicamos como una advertencia a la gente para que las personas sepan que esto es verdad y nosotros no tenemos una responsabilidad por la salvación de ustedes, sino nosotros les advertimos. Entonces, ahora la necesidad del perdón, la persona necesita el perdón. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La persona necesita ese perdón para tener paz en su alma, para tener ese cambio que necesita la persona, un cambio de vida que le afecta, no solamente para bien, le afecta su espíritu, toda su alma, su ser, lo afecta para bien. El perdón trae paz a la persona, a su vida. La persona es perdonada solamente por la misericordia de Dios, 2 Corintios 5:19. O sea, la persona es perdonada por la misericordia del Señor, no porque aparezca delante del Señor con las manos llenas de algunas obras o que venga a traerle cosas a Dios, no. Tiene que traer su corazón, su vida y presentarse delante de Él como un necesitado. Muchas personas van a las iglesias y pero van tratando como de hacerle un favor a Dios, dicen ellos, a los templos y van y todo como si con las manos llenas, entonces salen con las manos vacías. Hay que llegar con las manos vacías delante del Señor para salir con ellas llenas. Entonces la persona también
necesita ese perdón porque el ser humano tiene un problema muy grave de relaciones con los demás, un problema para relacionarse. Entonces necesita ser perdonado para perdonar a su semejante y tener paz. Mateo 18, 23 al 35, se puede tener una lectura ya de los dos deudores que enseña muy bien sobre el perdón. Los seres humanos en su mayoría tienen rencores, tienen cosas, resentimiento en su vida, indiferencia con otros, menosprecio hacia otros, y no lo pueden hacer porque no han sido perdonados, pero cuando conocen el perdón, entonces pueden perdonar a los demás. Ya dijimos que la recepción del perdón es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Las personas deben ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, como dice Romanos 6, 1 al 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también andemos en vida nueva. Entonces, para quienes están en propósito de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, el bautismo es como el punto de llegada cuando uno ya ha entendido el Evangelio y uno ya dice, necesito ser perdonado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces uno viene a Cristo y uno ya sabe que ese es para ser sepultado juntamente con Cristo en el bautismo, para luego andar en una vida nueva. Esto se recibe individualmente. Quise hablar de esto porque dentro de 8 días vamos a tener bautismos y es bueno que las personas sepan bien esto. Esto se recibe personal e individualmente. Ninguna persona se debe bautizar porque otro le diga que se bautice. Hechos 2:38 dice, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Así que es individual, que la persona siente esa necesidad del perdón, sí, y también comprende esa revelación de lo que significa, entonces se bautiza, es individual. ¿Cuál es el propósito del perdón? Estábamos diciendo que el ser humano necesita una sanidad espiritual, una sanidad física y emocional. Mire, el pecado afecta a la persona en su espíritu, la afecta en su alma, que son toda la parte psíquica y emocional de la persona, la parte física de la persona. El pecado enferma espiritual, física, emocionalmente a la gente. Cuando las personas se convierten a Cristo y reciben el perdón, entonces se cumple lo que dice el Salmo 103. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Se cumple también lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ya la seguridad que tenemos de salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Somos salvados, tenemos vida eterna en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el resultado del perdón? Ya para vivir una vida nueva. La vida nueva en Cristo. Entonces, la aspiración, dice la Biblia en 1 Pedro 3:21, dice, es una buena conciencia hacia Dios. Una buena conciencia hacia Dios es un buen conocimiento y un nuevo conocimiento hacia Dios. Ya usted está frente al verdadero Dios y lo conoce. Ya usted no está pensando de Dios en un Dios que quién sabe dónde estará, que esto, no, ya usted conoce a Dios y conoce su propósito y usted puede orarle a Él, puede acercarse a Él y puede esperar sus respuestas y puede saber que está siendo obediente a la palabra de Dios y usted ya, esa es la buena y nueva conciencia hacia Dios.
también el cristiano vive en un ambiente de libertad. Gálatas 5:1 dice, permaneced en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Y ese es el ambiente de la vida cristiana, un ambiente de libertad. Aquí ya la libertad espiritual es precisamente vivimos responsablemente espiritualmente delante de Dios. Vivimos de una manera responsable espiritualmente, porque nadie nos está coaccionando, nadie nos está obligando. No, ya hemos decidido porque hemos comprendido, porque sabemos que es la verdad, porque conocemos a Dios. Entonces, lo amamos, le seguimos voluntariamente y alegremente, con alegría, en libertad. Ya nadie le tiene que obligar a usted a nada. No, usted lo siente así, porque usted conoce a Dios y usted prefiere a Dios. Entonces, ahí la persona renuncia al mundo. Ya las cosas del mundo, las cosas malas, el pecado, las vanidades de esta vida, todo esto que le hace daño a las personas y todo, y en las que la gente, la mayoría de la humanidad vive, y viven porque no conocen la libertad en Cristo. Pero nosotros que por años hemos vivido la palabra de Dios, sabemos y hemos experimentado vivir en libertad, donde ya desaparecen los temores desaparecen porque vivimos en la libertad y no nos sentimos obligados de nadie. Y si algún apartado me está oyendo en esta hora, no estamos tratando de obligarle, pero reconoce que Jesucristo es tu Salvador y todo lo que Él ha hecho por usted. Y la Biblia dice, cierro esta enseñanza con el Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que es un reconocimiento a Dios. Ese reconocimiento es el que nos da la libertad para vivir en libertad. Y vivimos aquí en este mundo que está lleno de pecado y todo, pero podemos vivir apartados del pecado. ¿Por qué? Porque hemos decidido seguir a Cristo. Señor Jesucristo, les bendiga a todos los oyentes en esta tarde y me ha alegrado compartir con ustedes esta palabra que espero les sea de bendición a quienes la han escuchado.